APAC presenta, con el apoyo cultural de Tradiciones para el Mañana, Federación Ginebrina de Cooperación. Ñukanchik aykunata, ñukanchik kawsaykunata riqsichishpa katinchik mashikuna, shinallata ñukanchika kay San Juan Capillamantapacha kikinkunata kumbashpa hasta Ongarin ali shamushka kapaychik nipanchik, sumak napayta chaskipaychik. Shinami mashikuna kay San Juan Capilla ayllu llaqtamantapacha hasta Ongarin kay kuskakunapimi ashtaka runakuna kimirimushka kaypi tushushpa shinji takishpa alpa mamata yupaychanchik nishpa paykunaka kaypi tushunakun. Shinallata villachishpa katinchik ñukanchika imashinami ADKIM Cine y Comunicación Comunitaria Mapuche nishka mashikunaka shuk sumak rikuchita kachamushka, imashinami LOF Chaura nishka runa mashikunaka paykunapa alpakunamanta makanajushpa hasta Ongarin shimi uyachishpapash shamunajushka. Rikupaychik. Estamos en la comunidad de Chaura, esto está en la comuna de Villarrica, y nos hemos reunido acá hoy día para conversar una de las situaciones que nos preocupa como comunidad, como LOF, y es que en nuestra comunidad se pretende instalar un proyecto inmobiliario de un ciudadano de nacionalidad suiza. Hoy día nos hemos reunido acá gente de tres comunas, de Villarrica, de Loncochi y de Panguipulli, para conversar la situación que estamos viviendo y para buscar caminos para que este proyecto no se lleve adelante. En el conservador de bienes raíces nos encontramos que ya este campo estaba lamentablemente todo loteado, está con 38 sitios aquí, están demarcados, se ven los puntos y eso es lo que nosotros no vamos a permitir. O sea, ahora Chaura es una comunidad bien grande, es un LOF que somos alrededor de 1.200 personas. Así que nosotros hemos estado haciendo distintas gestiones porque nos encontramos con un impacto muy grande dentro de ese territorio, que fueron 7 pozos, excavaciones profundas. Y bueno, nosotros tenemos, aparte de el FUN que está ahí a pasos del terreno, tenemos nuestra toma de agua de APR, que es una amenaza para nuestras napas subterráneas y bueno, es un conjunto de todo eso lo que nosotros estamos defendiendo y lo que queremos evitar. Se va a seguir haciendo lo que tenemos que definir hoy día. Que podamos seguir cuidando nuestra comunidad como estaba, porque al fin y al cabo somos todos familia. Entonces, pues lo mismo acudimos a reuniones a Santiago. Esta es una situación que se da, un proyecto que se instala al lado de nuestro espacio ceremonial, que es el Niatúe, y la gente que está acá hoy día se opone rotundamente a este proyecto. Entonces, acá hoy día estamos buscando caminos y está claro que en la implementación de este proyecto no lo vamos a permitir. Eso fue lo que se decidió, eso fue lo que se conversó. De defender lo que es nuestro, nuestra tierra, nuestro mapu, nuestro ñen, para seguir siendo mapuche. Entonces, visto así, creo que tenemos que hacer todo lo que haga falta para defender esos derechos, para que nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros bisnietos sigan siendo mapuche y sigan viviendo en nuestras tierras. La comunidad de Chaura es una comunidad en donde el 100% de la población es mapuche, por lo tanto todo el territorio es mapuche, y el que se implementara un proyecto de este tipo nos afecta, digamos, nos destruye como cultura, como comunidad. Y además nos destruye en lo más profundo de nuestra cultura, en la espiritualidad. Queríamos defender este espacio de nuestro territorio, esto es nuestro.
Esto es donde a nosotros, como decían los peñes, esto nos va a afectar a futuro, a nosotros, a nuestros hijos, nuestros nietos vienen. Si la familia quiere que nosotros apoyemos, vamos a apoyar en esa, mirando hacia nuestro futuro, de que nosotros somos tan estrechos donde estamos ahí en nuestro Iñiatur. Nosotros somos una comunidad que no está intervenida, no tiene mucha influencia de afuera, occidental, así es que nos tratamos de mantener. Nuestra flora, nuestra fauna es propiamente tal de ahí, así es que nosotros, conocemos a todos nuestros vecinos por generaciones, así es que queremos mantener eso. Es una destrucción irreparable, y como es así, es que se toma una posición de que esto es inaplicable desde nuestro punto de vista. Que junto con Alfa y Chido Gomeo Pupeñi por la mien. Y yo le la dimen. Melei, Melei Pupeñi por la mien. Wifi, tan pup, takachayem. Inca que hor que está mapu. Uchu que hoy está molifin. Lo que nosotros queremos heredar a nuestros nietos es lo que nosotros heredamos de nuestros abuelos, más seguirlo manteniendo así. Esa es nuestra misión ahora, como mapuche. Y nosotros queremos que esas tierras sean restituidas para nosotros, para ser utilizadas en forma comunitaria, como mapuche, como Lof Chaura. Este territorio es nuestro. Aquí viven los mapuches, por lo tanto esta tierra es mapuche. Los habitantes de acá somos mapuche. Y por lo tanto la tierra mapuche no se vende, la tierra mapuche se defiende, y se defiende acá, en Chaura, y se defiende en los distintos territorios del Wallmapu. Cuando hablamos del Wallmapu estamos hablando del país nuestro, del país mapuche. Tushun mashikuna sinji sarushpa hasta ungarin shina sarushpami alpamama kauyarin paykunapa sara murukunatapas ñukanchik kawsaykunata chaririashpa hasta ungarin katin. Shinami ñukanchipas villachishpa katinchik kikinkunaman mashikuna. Shinallata villachishpa katinchik mashikuna ñukanchika kaymantaka rimagrinchik imashinami FILAC nishka tandanakuyka kay Ecuador mama llaktapi kallaripi rurarka kay liderazgo de jóvenes indígenas nishkata. Shinallata paykunaka kay Otavalo llaktaman shamurka astawan shuk ñawpaman apu taytakunawan kimirirka, shinallata kay apa ukumanpas chayamurka ñukanchik llankaykunata riksinkapa. Imata rurarka paykuna riksishunchik. Actualmente coordino la unidad de juventud y ODS del Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe, el FILAC, y actualmente estoy coordinando el Diplomado de Liderazgo de Juventudes Indígenas. Bueno, desde la reingeniería del FILAC se ha priorizado dos poblaciones objetivas. Una es mujeres indígenas y otra son las juventudes indígenas. Justo en estos años tenemos una población que es un cuarto de la población total en la región, que son jóvenes menores de 29 años. Son juventudes indígenas a las que hay que darles herramientas, tanto técnicas, metodológicas, pero también de memoria histórica de las luchas de los pueblos indígenas. Entonces el FILAC decidió, por recomendación de las autoridades, pero también por recomendación de las mismas organizaciones indígenas, llevar a cabo este diplomado. Nos sentimos muy agradecidos porque fuimos recibidos por el alcalde, un alcalde indígena de Otavalo. Entonces para nosotros es una gran experiencia. Más de 17 países están en este diplomado de fortalecimiento y liderazgo indígena de América Latina y el Caribe, y pues la verdad que ha sido muy bueno conocer sus culturas, sus lenguas, sus cosmovisiones, sus conocimientos ancestrales, y eso es importante como jóvenes nosotros poder ir conociéndonos entre pueblos,
para de esa forma seguir articulando, y pues estamos nosotros embarcando esa tarea de agarrar la responsabilidad como jóvenes. Desde el inicio empezamos con actividades de interacción entre las diversas culturas que se reúnen aquí, y hemos hecho actividades de interacción de qué problemáticas hay en nuestras comunidades, en qué coincidimos, y hemos compartido las experiencias que tenemos desde nuestras comunidades. Este diplomado contó con una fase virtual que empezó el 22 de mayo, que se le dieron más herramientas prácticas, herramientas de derecho internacional, de derechos de los pueblos indígenas, de derechos de las juventudes en general. Se hizo en Quito porque sentimos que hay líderes indígenas que han jugado un rol muy importante en la educación intercultural, que les enseñen qué es el buen vivir. Entonces hemos tratado de analizar en estos días el buen vivir desde sus vivencias, pero también desde la fase virtual se les dejó un trabajo de investigación. De ese trabajo de investigación que hicieron, cuáles son los desafíos, las problemáticas que encuentran las juventudes indígenas a nivel América Latina y el Caribe, cuáles son las propuestas que ellos tienen para hacer frente a estos desafíos. Toda esta información que salga va a servir al FILAC para poder trabajar con este sector. Y después de ahí nos fuimos a visitar un museo que es coordinado por pueblos indígenas. Nos explicaron toda la historia que hay detrás también, porque tiene que ver con una cuestión política e histórica. ¿Dónde está ese museo ahora instalado? Que era un lugar que no era manejado por los pueblos indígenas y que ellos lo han retomado. Creo que eso ha sido una experiencia muy importante. Guardaban el sobrado. Aquí guardaban todo. Ahora nosotros hasta ni sobrado no tenemos. Pudimos comer también ahí en el museo, pudimos tener un baile, como el Inti Raymi creo que es, entonces todos estuvimos bailando ahí. En este diplomado nos enseñaron muchos métodos de liderazgo, los TICs, nos enseñaron sobre un poco más de las declaraciones de las Naciones Unidas para realizar plan de acción. Creo que como joven para nosotros es muy importante saber estas herramientas para ejercer y ser agente de cambio dentro de mi comunidad y dentro no solamente de mi comarca, Gunayala, sino de los 7 pueblos indígenas que existen actualmente en el territorio panameño. Llegamos aquí donde los jóvenes pudieron tener un taller sobre tecnologías de la información y redes sociales. Después tenemos el 9 y 10 un campamento de jóvenes indígenas, se suman unos 28 jóvenes indígenas ecuatorianos y aquí van a poner en práctica su liderazgo los jóvenes, ¿no? De cómo coordinar todo este grupo. Ellos van a estar al frente del campamento. El encuadre que les indicaba el link de una noticia que, como decíamos, es el evento. A pesar de que venimos de distintos países, hablamos diversas lenguas, hay temas que nos unen, por ejemplo, el territorio, la comunalidad, la lengua, cómo nos relacionamos como pueblos originarios de América con la naturaleza. Eso es una de las cosas que tenemos más en común. Y claro que, por ejemplo, en Bolivia, en Ecuador, ya hay temas que se han desarrollado más que en México, por ejemplo. Pero también hay cosas que nosotros hemos desarrollado más y que me ha gustado compartir también con mis compañeros del sur y centro. Me parece perfecto esta idea, este proyecto, esta ambición que tuvieron de traer a varios latinoamericanos y personas del Caribe para aprender e intercambiar ideas y sobre todo enseñarnos a ser líderes y a ser agentes de cambio. ¡Que viva la paz! ¡Que viva! ¡Que viva el FILAC! ¡Que viva! ¡Y que vivan los jóvenes líderes indígenas! ¡Que viva!
Un mismo sol regresa después del espacio promocional. Amigos y amigas, continuamos con los comentarios que nos envían a nuestras redes sociales. Dervis Mashi Coloma dice: la historia de los pueblos descrita por su propia gente tiene más valía y credibilidad. Felicidades y adelante con estos programas. Elena Titueña comenta: Alipunya Mashigukuna, Alimikapan Ñukanchik Shimita Shinchiyachi. Jorge Labra se expresa: me da nostalgia ver las tradiciones de nuestros pueblos originarios, sobre todo los Otavalo, porque no aprecié lo hermoso de nuestra cultura. Ahora, después de tanto tiempo y desde el desierto de Atacama, les mando todo mi reconocimiento a su trabajo y a las tradiciones. Gracias por sus comentarios. Los invitamos a que sigan comentando, compartiendo y se suscriban a nuestro canal. No se olviden activar la campanita para recibir notificaciones de nuestros nuevos videos. Visiten nuestras redes sociales, en Facebook como Bajo un Mismo Sol, APAC TV, APAC Quichuas, en Twitter, @APAC-ORG, en Instagram, @APAC.Otavalo, en YouTube, APAC Otavalo, email, apacotavalo@gmail.com, WhatsApp 0967 50 13 98, página web www.apacotavalo.tv. Suscríbete ahora y cuéntanos historias de tu comunidad. Kay inti raymi pachakunataka hari pachakuna nishpa riqsin ñukanchik hatun tayta mamakunaka shinapash kaypika ashtaka ayllu llaqtakunami kimirimushka ñachi shipika ashtawan hundashpa katinga kay kuskaka shinallata kay kuskapika kimirinahun Santiaguillo, Puñaro, shinallata Asama, Gualapuro nishka ayllu llaqtakuna chaykunamandami paykunaka ashtawan tushushpa alpamamata yupaychanchi nishpa katinahun ashtawan chishipika ashtawan hundashpami katinga kay kuskakuna. Chaykamanga ñukanchika villachishpa katinchi imashinami kotama ayllu llaqtapika warmikuna harikunapas nanajurishpa alpata kamashpa kawsanahuymanta ashtawangarin paykunaka suman murukunata, suman muyukunata llukchishpa kay quimikukunata mana churashpa kay Otavalo kitiman llukchishpa hatushpapash kawsanahuymanta. Rikupaychi imashinami llankanahun. Desde hace muchos siglos, los pueblos originarios de los Andes ecuatorianos conocen y viven el arte de trabajar la tierra. Su actividad agrícola se distingue por conservar una estrecha conexión con la Alpa Mama, de la cual obtienen el sustento. En el barrio San Vicente de Otavalo, un grupo de familias nos demuestra esta cualidad agraria a través de la Feria Agroecológica Ayllucunapac, un espacio donde podemos encontrar una colorida variedad de alimentos orgánicos y nutritivos. Bueno, pues la feria se inició porque antes la gente aquí, nosotros cada parcela teníamos sembrado, ¿no? Y de ahí nosotros sabíamos salir al centro a vender, y ahí también nosotros no podíamos vender, ¿no? Ahí siempre sabían molestar a las chapas municipales, por eso nosotros hemos ajuntado, hemos pensado para formar una asociación, una pequeña feria para ya vender productos propios. Los compañeros son mayor parte es de acá, de San Vicente de Cotama, ¿no? Casi todos son familias, todo así, ¿no? Casi 2 o 3 personas son un poquito retirados, ¿no? Y ahí somos de la feria hemos formado 27 personas, ¿no? Pero son mayoría de aquí nomás, de esta comunidad de San Vicente de Cotama. Hemos trabajado con nuestras manos en nuestras parcelas y es de productos totalmente natural. A diferencia de la agricultura convencional que persigue la producción masiva de alimentos, la agricultura andina no es un simple acto de siembra y cosecha utilitaria, sino un acto de amor, una caricia a la tierra para mantenerla sana, fértil y hermosa. Para ello, los miembros de la feria Ayllucunapac trabajan sus parcelas utilizando saberes ancestrales provistos de un concepto ecológico basado en el respeto a la naturaleza. Bueno, en primer lugar toca ser muy respetuoso con la Pachamama que tenemos, ¿no? Cuando
Mi abuelito sabía decir cuando ya amanece, entonces toca pisar a la tierra, entonces sabían decir perdón Pachamama. Entonces ahí comenzamos ya a trabajar. De ahí toca poner los abonos orgánicos, que normalmente salen los productos sanos. Yo utilizo ajo, ají, sauce, nosotros llamamos un ochojiwa que decimos en la quebrada ahí. Y también ponemos verbena, hojas de ovejas y poco de carbonato ponemos para fumigar. Además del uso de abonos naturales, en Aylluyukunapac se aprovecha el agua de una vertiente natural para regar las parcelas de cada uno de los miembros de la asociación. Nuestros abuelos, o sea que trabajaba aquí en la hacienda, entonces antes mismo ya han tenido el agua. Esta agua viene de la cascada de Piguchi, o sea que esta quebrada se baja como llamamos Jatubiaco. Entonces eso permanece hasta hoy día, o sea que está pasando acá al ladito y de canal, entonces más facilidad para nosotros cada cual ya de trabajar. Una vez que los productos están listos, las familias los trasladan a la feria desde muy temprano en la mañana para exhibirlos al público en los diferentes kioscos, donde la relación directa entre el productor y el consumidor permite un punto de encuentro, donde el valor de la palabra es la base del comercio. Los productos aquí que vuelve especial a la feria es de que son productos nuestros, propios, cultivados con productos orgánicos, ¿no? Aquí nosotros encontramos desde lo que es gastronomía, diferentes tipos de preparaciones, igual con propios productos nuestros. Tenemos igual verduras, tubérculos, plantitas medicinales, granos secos, harinas. Tenemos igual productos de la región cálida y de productos de la parte alta, que vienen las habas, mellocos, ocas, papas. Son frescos los productos que sacamos acá, cultivados en nuestros propios huertitos o parcelas pequeñitas que tenemos alrededor de la feria, ¿sí? Me gusta el ambiente para comenzar. Es como casi como llegar a casa, como estar entre conocidos. ¿Ya? Es muy agradable venir acá. Tiene un montón de productos frescos, sanos, sin químicos, que bueno, no siempre hay todo, pero lo que hay, ya, con mucho gusto vengo y así lo comento a la gente. La paciencia y laboriosidad de las personas que trabajan semana tras semana en la Feria Agroecológica Aylluyukunapac nos invitan a reflexionar sobre los beneficios de llevar una vida ecológicamente responsable, pues la salud de los suelos y el respeto por la Alpamama se traducen en la salud de los individuos y el respeto por la vida. Hemos logrado, gracias a Dios, aunque somos todavía niños, ¿no? A través de la feria, pero estamos felices, creo, de poder vender, compartir con los vecinos, con las vecinas, todo lo que nosotros producimos. Tayta intipa sumakta kunuyachishpa katin, shinallata ñukanchik washapikia ñukanchik tayta imbabura hatachishpa ñukanchita kakan kay pacha, kay inti raymi pachakunapi. Shinallata kay puchukaypika villachishpa katigrinchik imashinami wambra films tandanajuy kay kayambi runa wambrakuna tandanajurishpa paykunapa shutikunamanta ashtawan riksishpa shamunajushka. Kay shutikunaka manara kay inka runakuna chayamushpillata ñatiashka, shinapash kay pachakunakaman kawsanajunra. Chaykunamanta millankashpa shamunajushka ashtawankarin ñukanchiman convidashpa kashka kaykunata riksinajuchun. Rikupaychik. Antes de la llegada de los incas, estos territorios estaban poblados por distintos pueblos originarios, entre ellos los paltas, cañaris, guaranca, puruáes, panzaleos, quitucaras,
otavalos, imbayas, caranquis, quillacincas, pastos, entre otros, cada uno con su propio idioma, cultura, medicina, sabiduría y gobierno. Cada pueblo coexistía con otros grupos y poseía su propia lengua. La expansión inca, lo que hoy constituye el Ecuador, trajo consigo una variedad del quichua. Para el escritor Juan Grimm, dentro del territorio ecuatoriano este idioma tiene sus variantes de acuerdo a las regiones donde se lo hable. En el caso del pueblo Cayambi, se caracteriza por utilizar la SH en lugar de la LIE y porque conserva palabras de los antiguos idiomas pre-incas. Sus políticas siempre estaban favoreciendo a la cultura dominante, es decir, a la cultura española, ¿no? Por eso implementaron aquí la lengua española como primer lengua que tenían que aprender. Nosotros somos parte de esa naturaleza, de esa Pachamama, y por eso nuestros apellidos tienen unos significados, tienen un profundo contenido. Cronistas españoles hacen referencia a la existencia del patronímico Cayambe, que da cuenta del nombre de un ayllu y de un curacazgo. Durante la conquista de los incas se eligió a un capa curaca, o ango mayor, de Cayambe como jefe de una confederación que se conformó con cayambis, caranquis y otavalos. Juntos se enfrentaron a los incas, bajo un solo liderazgo de resistencia, que se identificó con el nombre de Puento. En el siglo XVI colonial, se convirtió en el apellido de un linaje que presidió esta nación. Más tarde, el investigador Aquiles Pérez Tamayo, de origen cayambe, o como antes llamaban cayanqui, escribió el libro Yactaquitu y Caray, el cual basa su investigación en la toponimia. En él se encuentran algunos apellidos muy nombrados, como Farinango, Caluguyin, Cuascota, Quispe, Quinchiguango, entre otros. Resistido y por eso lleva estos apelativos ango. Ango quiere decir que es como una vena, que es fuerte, es fuerza, ¿no? Y de ahí pues está relacionado con todos los entornos. Por ejemplo, ahora bueno podemos ser Ulcuango. Seguramente el nombre original o el apelativo original es Urcuango. Quiere decir que es de un cerro, de una montaña fuerte, duro. Entonces de eso, por ejemplo. Mi nombre es Ivette Fernanda Cuascota Cuascota. Cuas significa brazo, cota significa hechicero, un brazo del hechicero se podría decir. Entonces esto nos identifica para ser fuertes, ser de donde provenimos, ser más grandes y triunfar. El apellido Farinango, que proviene de Chinchoango, el cual fue más reconocido en la época colonial. Analizando este nombre en Safiqui, la lengua que hablaron los antiguos descendientes de los primeros habitantes de estos territorios, tenemos Kin de Quina, que significa siempre, Chu de Shu, que significa piedra, y Ango, que significa poseedor, siempre poseedor de piedra, es decir, estar dispuesto para la propia defensa o para socorrer a los demás. Otro apellido muy reconocido es Caluguyin, el Chapalá Calu, Calesha, que significa cerca, cercano o próximo, Guillín de Quilinche, que significa costilla, costilla cercana que se puede interpretar como aliado, amigo, asociado o confederado. Conocer la historia de nuestros antepasados ayuda a que nosotros valoremos y mantengamos y todavía formemos a los que son más pequeños, a los niños, a que sean conscientes de su identidad cultural. La falta de acceso y educación a un trabajo en su comunidad obliga a los jóvenes cayambi a migrar a las grandes ciudades. Ahí se encuentran con los prejuicios de las personas mestizas. En estas circunstancias, los jóvenes recurren a la negación, no solo de su nombre, sino también de su origen y de su cultura. En la actualidad, claro, hablar nuestro idioma, nuestra lengua, vestir nuestra vestimenta, hacer nuestra cultura es como de personas atrasadas, de personas pobres, ignorantes, ¿no? Que no tienen ninguna importancia, que no tienen ninguna validez. Entonces, por eso, otro de las causantes es el mismo Estado. Sus políticas siempre estaban favoreciendo a la cultura dominante, es decir, a la cultura española, ¿no? Por eso implementaron aquí
la lengua española como primer lengua que tenían que aprender. Todos los seres humanos, siendo seres sociales, nos esforzamos todos los días para adaptarnos al entorno en el que debemos vivir. Por lo tanto, los Cayambe, habiendo tenido que sobrevivir a siglos de una violenta conquista y discriminación que se mantiene hasta hoy, han tenido que adaptar mecanismos de defensa, como negar sus nombres, olvidar su idioma, abandonar sus propias prácticas culturales como la vestimenta tradicional. Nosotros tenemos que cambiar, con nuestras actitudes, cambiando nuestras actitudes. Nosotros mismos subiendo nuestra autoestima, elevando, y nosotros mismos diciendo que nuestra lengua es hermosa, es bello, es maravilloso. Nosotros mismos hay que creer que somos también somos personas pensantes, que tenemos conocimiento, tenemos sabiduría. Entonces esto tenemos que transmitir a nuestra gente, a nuestra generación. Entonces ese es el único camino. Y de ser en nuestras organizaciones, en nuestros espacios cotidianos, en nuestro día a día tenemos que empezar a expresar, tenemos que hacer, ¿no?, en la práctica, sea en la alimentación, sea en vestimenta, sea en el hablado, sea en la comunicación, sea en actividades administrativas, sea en actividades políticas. En todos los actos tenemos que irnos haciendo nosotros. Ñukanchik kawsaypi, ñukanchik yuyaypika, kaypi tushuq wamrakuna, kaypi tushuq runakunaka ayapas amaykunata chaskishpami tushunakun. Ashtawankarin ñukanchik yuyaypika kay ayaka mana ñukanchikpicha kakanchu, ashtawankarin allpapipash, hawapachapipash, tukuy ñukanchik riksirishkakunapimi kan. Chaymantami churaq runakunakunapash shuk kan, chaymantami paykunaka sinchi sarun, chaymantami ayawan paktalla tukushpa kay inti raymi pachakunataka yalinchik mashikuna. Shinami puchukayman chayamushkanchik ñukawanka shuk punllakunapi tuparipashunchik mashikuna, shinapash convidanchik manara inti raymi tukurikpillata kikinkuna kaypi shamushpa, shinallata sinchi sarushpa, ayllu llaktakunapi paktalla ayllu puralla yalishpa alikanka mashikuna. Ñukawanka shuk punllakaman, ñukapash tushunkapak ripani, kayakaman. Uy, ay, ay, ya,